¿sabías que una ciudad fue capaz de doblegar a imperios enteros con la simple fuerza de su disciplina militar? No hablamos solo de espadas y escudos, sino de una mentalidad ferozmente calculadora, una que convirtió a sus habitantes en armas humanas. Una ciudad que sembró el miedo incluso entre los dioses de la guerra. Hoy viajaremos en el tiempo, hacia las tierras áridas y rocosas de Esparta, una ciudad tan legendaria que su nombre aún resuena en el aire cargado de sangre y estrategia. Esparta no solo dominó la guerra, la perfeccionó, la llevó a un nivel tan oscuro y estratégico que cada paso de sus guerreros dejaba huellas imborrables en la historia. Esta no es la historia de simples batallas, sino de la mente detrás de ellas, de cómo Esparta se convirtió en una sombra implacable y en el terror mismo del campo de batalla. El camino hacia la grandeza de Esparta no fue fácil. Aislada en la vasta península del Peloponeso, la ciudad estaba en una posición geográficamente vulnerable, rodeada de enemigos poderosos. Sin rutas comerciales claras ni tierras fértiles para alimentar a una gran población, Esparta se enfrentaba a un futuro incierto. Las rivalidades con otras ciudades-estado griegas como Atenas, siempre al acecho, obligaban a Esparta a mantenerse en un estado constante de alerta. En este ambiente hostil, Esparta debía perfeccionar su arte, no podía simplemente participar en la guerra, tenía que dominarla o perecer. Y lo hizo, pero a un precio. La clave de Esparta fue su agogé, un sistema brutal que moldeaba a los jóvenes desde su infancia para ser guerreros implacables. No eran solo soldados, eran máquinas de guerra vivientes, despojados de emociones, entrenados para resistir el hambre, el dolor y la muerte. En las sombras de las montañas, mientras otras civilizaciones se dedicaban a la cultura y el arte, Esparta perfeccionaba la muerte. Uno de sus más grandes legados fue la formación de la falange. Imagina un muro humano de escudos y lanzas, moviéndose al unísono, una fuerza que parecía indestructible. El enemigo no veía hombres, veía una única entidad, un monstruo impenetrable, avanzando sin piedad. Los gritos de sus víctimas eran apagados por el choque de las armas. Pero Esparta no se limitaba a la fuerza bruta. Su dominio también estaba en la mente. Conocían el miedo humano mejor que nadie y sabían cómo utilizarlo a su favor. La guerra psicológica era su verdadera arma secreta. Cada batalla era una danza macabra, calculada y fría, donde la estrategia decidía el destino mucho antes de que el primer golpe fuera lanzado. Entre todas sus hazañas, hay una batalla que resuena en los anales del tiempo, las Termópilas. El año es 480 a.C. y el imperio persa, con su vasto ejército, avanza inexorablemente hacia Grecia. Leónidas, el rey espartano, toma una decisión que marcará la eternidad. Con apenas 300 de sus mejores guerreros, enfrenta al monstruoso ejército persa en un paso estrecho entre las montañas. La escena es sobrecogedora. Frente a la oscuridad imponente de un ejército sin fin, los 300 espartanos se levantan como gigantes. Los persas lanzan oleada tras oleada, pero los espartanos no retroceden. Leónidas y sus hombres luchan no solo por su patria, sino por un ideal, que la libertad griega prevalezca, aunque eso signifique su muerte. La batalla no es solo una demostración de fuerza física. Leónidas, sabiendo que las probabilidades están en su contra, juega con la mente de sus enemigos. La falange espartana convierte el estrecho paso en un matadero. Los persas, superados en número, caen uno tras otro, y lo que parecía ser una victoria asegurada para Persia, se convierte en una carnicería sangrienta. La historia nos cuenta que los espartanos finalmente fueron derrotados, pero no antes de dejar una marca imborrable en la mente de sus enemigos. Su sacrificio permitió a Grecia ganar tiempo para preparar su defensa. Pero, ¿fue un sacrificio simplemente estratégico? ¿O fue una lección de Esparta al mundo? Nosotros, los espartanos, no morimos, permanecemos en la historia. El eco de esta batalla es un recordatorio de la verdadera estrategia espartana, cada pérdida era una victoria mental, cada sacrificio un legado que el enemigo jamás podría borrar de su conciencia. Esparta no solo fue una ciudad guerrera. Fue la personificación del terror organizado. Sus tácticas, sus sacrificios y su arte de la guerra han trascendido el tiempo, marcando a generaciones enteras. Con cada escudo levantado, cada lanza arrojada, Esparta dejó claro que el miedo, el verdadero miedo, no está en la muerte, sino en saber que enfrentas a una fuerza indomable. Aunque sus ruinas se hayan desmoronado, su legado sigue intacto. Las sombras de Esparta se ciernen aún sobre aquellos que estudian la guerra. Siguen siendo el ejemplo de cómo una ciudad, pequeña y aislada, puede dominar no solo en el campo de batalla, sino en las mentes de sus enemigos.
¿Qué te ha parecido la historia de Esparta? ¿Crees que aún hoy podríamos aprender algo de su temible estrategia militar? Deja tus comentarios y opiniones abajo. Y si te apasiona la historia oscura de la guerra, no te pierdas nuestro próximo video sobre Aníbal, el terror de Roma. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo.